Adelante, Victoria. Bueno, gracias Silvia. Buenos días a todos otra vez. Eh, Hermosa la metáfora de la llave que hay que pulir, ¿no? Lejos estamos de pensar. A mí me vino la imagen de cuando era chica, había un programa en la televisión que muchos recordarán, ¿no? El Feliz Domingo para la Juventud con Silvio Soldán, donde todos los estudiantes de quinto año tenían que abrir un cofrecito y se ganaban el viaje a Bariloche, y era una sola la llave, ¿no? Lejos estamos de pensar esto, y esto ya me ubica en lo que vamos a hablar en esta mañana en relación a de dónde venimos, Silvia y yo, que venimos del terreno de la clínica, que venimos de la psicopedagogía, entendida desde un programa asistencial clínico inaugurado por Silvia en la década de los 80 en la Universidad de Buenos Aires, y que ha sido y sigue siendo la fuente inagotable de interrogantes, de preguntas que son más puertas, digamos, desde entonces que llaves, y en donde distintas indagaciones han dado lugar a un corpus teórico que nosotros intentamos en la mañana de hoy sintetizar y compartir con ustedes, pero donde me parece importante pensar en de dónde venimos epistemológicamente también nosotros, ¿no? Desde el terreno de una clínica atravesada absolutamente por lo que llamamos el paradigma de la complejidad. Y entender, por ejemplo, un objeto tan complejo y tan entramado como el que nos aboca en nuestra investigación y en nuestro estudio, que es el aprendizaje y sus avatares, en relación a la multiplicidad de entramados y a la multiplicidad de atravesamientos que tiene el aprendizaje como objeto. Y en este sentido, ubicarnos epistemológicamente también tiene que ver con pensar que venimos del terreno de la clínica y intentamos atravesar ese encuadre y ese continente de la clínica como asistencia hacia pensar modos de pensamiento clínicos. Es decir, pasamos de la clínica como estructura y de la clínica en todo caso como un encuadre posible con las problemáticas de aprendizaje hacia el pensamiento clínico. Esto lo hacemos de la mano de muchos autores del pensamiento psicoanalítico contemporáneo, como André Green, que inaugura este concepto del pensamiento clínico, para llevarlo a un terreno que no es el terreno, yo siempre digo, el más familiar para nosotros, por lo menos no de manera directa, que es la escuela, que es la institución escolar y que es de lo que vamos a hablar hoy. Yo tengo acá, digamos, en casi como apuntalamiento el libro que escribimos con Silvia hace un año y medio, Subjetividad y Escuela, en el que nos atrevimos a empezar a pensar clínicamente la escuela, pero no la clínica entendida como ese lugar bastante y lamentablemente cada vez más habitual de los diagnósticos, los tratamientos, las estigmatizaciones y las rigideces en las problemáticas de la niñez y la adolescencia en la institución escolar, sino más bien como un modo de pensamiento que vamos a defender a ultranza, que aboga por los conflictos como la materia prima esencial de un trabajo de pensamiento colectivo, reflexivo e imaginativo. Acá me vuelvo a alguno de nuestros autores preferidos como Castoriadis, para pensar la escuela como un devenir y como una nueva oportunidad en cuanto al enriquecimiento psíquico de quienes la habitan. Y cuando digo quienes la habitan, hasta incluyo a los docentes, a directivos y a todos los que pululan por allí. Yo voy a arrancar a modo de romper el hielo también con una escena que es parte del capítulo 2 de cómo empieza el capítulo 2 de nuestro libro, y que tiene que ver con una escena escolar que puede ser una escena de todos los días para quienes trabajan en las escuelas. Es una escena de educación inicial, tranquilamente podría ser llevada a la primaria y a la secundaria, y que intenta mostrar esta tensión y este entrecruzamiento que se produce cotidianamente en la escuela entre los aspectos más singulares de un sujeto, los aspectos más propios y originarios de un sujeto, y aquello que emerge en esta escena
compartida junto a otros que durante la niñez y la adolescencia es en la escuela donde se ubica su escenario privilegiado. Voy a leer un fragmento muy cortito. Empieza así. La maestra elige un libro y se dispone a comenzar la lectura. Inmediatamente busca atraer la atención de todos con una canción que aquiete el movimiento previo. La aventura comienza. Ella canta gesticulando con los brazos. Apoyo la cola en el piso, me pongo petizo, petizo. Pero Pedro y Facu no se sientan ni se ponen petizos. Uno de ellos se pone a caminar por la sala, parece no comprender lo que está sucediendo en el aula. El otro también deambula, aunque escuchando con atención interrumpe a la seña. ¿En serio? ¿Un elefante que vive en la ciudad? A ver. Mientras tanto, Camila se para y dice que ya conoce la historia y que entonces se va a jugar otra cosa. Lola pide ver las imágenes del cuento porque dice que si no, no se puede imaginar nada. Al terminar la lectura, todos tendrán un nuevo desafío. Dibujar al personaje que más les gustó de toda la historia. En el libro dice Silvia Jamison que aprender es un esfuerzo psíquico que cada cual realiza a su manera. Es decir, el aprendizaje conmueve a pensar que llegamos a la escuela con recursos disponibles, con recursos psíquicos, con recursos simbólicos y afectivos que están o no a disposición. Y estos recursos tienen que ver, por supuesto, con la calidad de encuentros en las relaciones de origen que cada quien ha tenido, de la famosa mochila, ¿no?, con la que uno llega a la escuela, no solo por el peso de la mochila, sino su identidad, su manera de entrar, su costo de entrada, ¿no? Esto tiene que ver, según una referente conceptual importantísima para nosotros, que es Piero Lanier, con la calidad afectiva, simbólica, vuelvo a decir, que han tenido esos primeros encuentros, esas primeras oportunidades que cada uno de nosotros encuentra en el seno de entramados familiares heterogéneos, diversos y singulares en los que nos ha tocado crecer. Ahora bien, Piera, bastante pionera, si se quiere, en este tipo de pensamiento, cuando en La violencia de la interpretación, que es una de sus obras más importantes, tiene que ubicar en el capítulo 4, que es uno de mis preferidos, el espacio al que el yo ha de advenir, ¿no? El espacio psíquico significativo en donde se conforma un sujeto, deja el plato fuerte a un apartado que se llama acerca del campo social. Y va a ubicar en las referencias secundarias, sociales, junto a los otros, va a ubicar allí un concepto al que me voy a referir en un ratito, al que llama contrato narcisista, como un eje central en el apuntalamiento del psiquismo, que tiene que ver con una transformación, con una promesa de transformación y con una expectativa de complejización y enriquecimiento del psiquismo que no se da si no es con otros. Es decir, Piera ubica tempranamente la insuficiencia de los orígenes como único referente para pensar la problemática de aprendizaje, la problemática afectiva y la problemática simbólica de un sujeto. En estos tiempos, a mí me parece central el volver a pensar a la escuela no como un lugar de reedición de los orígenes, que en todo caso diagnostica, estigmatiza y etiqueta problemáticas con las que pareciera que no hay nada que hacer, porque lo único que encuentran en el espacio escolar es la suerte de repetición de lo que ya se trae de casa, y ubicar a la escuela como un lugar esperanzador, colectivo, de transformación subjetiva, y como dice Silvia también, una de las últimas oportunidades de pensar un espacio y un tiempo privilegiados en las posibilidades, a la manera en que Winnicott pensaba lo transicional, en las posibilidades de encuentro de los orígenes con el devenir incierto de un sujeto
como oportunidad de transformación y enriquecimiento junto a los otros. La escuela, hoy más que nunca, es el lugar de encuentro colectivo, de estar junto con otros en una praxis compartida. La escena que leí me parece que conlleva esta suerte de dialéctica permanente en el espacio escolar entre una propuesta didáctica común, una praxis compartida, en la que inmediatamente, y esta era una frase que a Soledad el otro día le llamaba la atención, no demoran en irrumpir los aspectos subjetivos y singulares de cada quien, tensando aquellas expectativas de linealidad, de homogeneidad que estamos acostumbrados a veces a pensar en el territorio escolar. Esto, claro, incomoda, esto vuelve un tanto problemático y desafiante el encuentro en la escuela, pero en cuanto a nuevo encuentro, cuando se toma el conflicto como materia prima significativa para la transformación, es allí donde vamos a situar el eje de la intervención. Es decir, yo voy a dejar el tema de intervenciones para que retome Silvia después, pero sí decir en todo caso que es en la escuela donde tenemos la oportunidad y no el inconveniente, la oportunidad de encontrarnos con otros, de atravesarnos con antagonismos, digresiones, pareceres, para posibilitar desestabilizar las certezas tempranas y originarias de cada quien en pos de la búsqueda de nuevas maneras de esforzarse psíquicamente en torno al aprendizaje. Es decir, vamos a la escuela con recursos disponibles y es en la escuela donde encontramos la posibilidad de los recursos a desplegar. Un poco a la manera en que Bugs Bunny decía que hay de nuevo viejo, la escuela es el lugar que posibilita nuevos encuentros a partir de esta figura del contrato narcisista del que nos habla Piera. Cuando Piera habla del contrato narcisista, sin duda siguiendo un lenguaje que está, digamos, presente en toda la violencia de la interpretación, que es un lenguaje jurídico y legal, haciendo referencia incluso a Rousseau con el concepto de contrato. Sin embargo, le agrega una palabra que a mí me parece central, que es contrato narcisista, es decir, un contrato que augura posibilidades de transformación y enriquecimiento subjetivo a partir de la pertenencia a un conjunto. Los contratos tienen, sabemos, derechos y obligaciones. Y Piera ubica en relación a los aspectos dinámicos del psiquismo, por supuesto, las renuncias que uno tiene que hacer para pertenecer a un conjunto. Desde el psicoanálisis podemos pensar las renuncias pulsionales que se manifiestan en la escuela en las posibilidades de postergación, de espera, de prestar atención, de reducir el ímpetu de las propias pulsiones y de los propios intereses e inquietudes en pos de ser parte de un conjunto. Ahora bien, esto no sin la delegación, o más que la delegación, sin el abandono de las propias inquietudes, de los propios orígenes. Entonces, la dialéctica entre el respeto por los orígenes y la transformación de los mismos en este barajar y dar de nuevo de la escuela, sintetiza esta tensión entre lo singular y lo colectivo que el contrato narcisista incluye. El contrato, decía, tiene derechos y obligaciones, y los derechos son justamente a encontrar en la escena colectiva oportunidades de complejización, de puesta en cuestión de los propios orígenes en relación a lo que los otros traen como pregunta, como diferencia, como contradicción. Si volvemos a la escena que leí hace un ratito, uno podría decir que en cada uno de estos niños hay una conmoción afectiva con la lectura del cuento que cada uno resuelve a su manera, deambulando, desconectándose, de una manera omnipotente, ya me lo sé, acá nada nuevo sucederá. Y lo que sostenemos en el libro todo el tiempo es qué suscitan movimientos singulares como estos en el pensamiento de un docente cuando tiene que intervenir con aquello que emerge en la escena grupal. Es decir, estas irrupciones subjetivas en lo común y cómo vehiculizarlas
sin llaves, sin direcciones precisas, sin directrices concretas, hacia el encuentro de otros modos. Por ejemplo, ¿qué hipótesis le sugieren a un docente situaciones como la de Camila cuando dice, yo ya este cuento me lo sé, no quiero compartir con ustedes, no hay posibilidad, no hay ninguna expectativa de nuevos sentidos junto a los otros? ¿Qué pasa si una maestra o un docente interpreta eso como, por ejemplo, una niña que viene con muchos recursos de su casa, entonces no necesita seguir leyendo junto a otros? O si un docente interpreta, en todo caso, aquí tenemos una dificultad con el ingreso de la puesta en común, de lo colectivo, de interpretaciones novedosas junto a otros. ¿Se dan cuenta que son dos hipótesis que van a vehiculizar intervenciones muy diferentes, ¿no? Entonces vamos a partir del pensar clínicamente como un pensamiento de la pregunta, de la posibilidad hipotética de los dos, en relación, por supuesto, a una trama de sostén psicopedagógica a la que seguramente se va a referir Silvia después en relación a al trabajo conjunto de docentes con psicopedagogos en la institución escolar. Hay una parte en donde remitimos a Daniel Pennack en su libro Mal de Escuela, que hablando del contrato narcisista, ubica una suerte de llamado a instalar a los alumnos en el presente del indicativo. ¿Qué pasa cuando las hipótesis interpretativas de las dificultades de aprendizaje o de las dificultades intersubjetivas que emergen en la escuela son interpretadas solamente a la luz de los orígenes? Cuando escribíamos el libro, entrevisté una vez a una docente que me dejó siempre pensando mucho en una frase, ¿no? Cuando no entendemos algo de lo que sucede con un alumno, con una alumna, recurrimos habitualmente al elenco familiar. Piera nos invita a pensar qué sucede cuando el elenco familiar no lo explica todo, cuando el elenco familiar es insuficiente para entender la distracción de Juan, el deambular de Facundo, la hiperactividad, ¿no? Llamada así, de María. Y es empezar a pensar que instalar a los alumnos en el presente del indicativo, tal como lo sugiere Daniel Pennack, implica, en todo caso, pensar a los docentes y a los psicopedagogos dentro de la escuela como los veedores y los garantes de este contrato narcisista, quienes deben bregar y cuidar, porque de verdad la escuela, y el compartir en la escuela, se transforme en una oportunidad de enriquecimiento a partir del conflicto. Es decir, la síntesis que Piera hace entre lo singular y lo colectivo implica un camino nunca del todo arribado. Es casi como Winnicott cuando habla de el pasaje de la dependencia absoluta a la dependencia relativa y aún hacia el proyecto identificatorio, un hacia la autonomía. Como decía Winnicott, Piera se suma a esta idea con el hacia el proyecto identificatorio como una síntesis entre los orígenes y las nuevas experiencias en lo común. Cuando ustedes nos hicieron la propuesta de participar hoy, se refirieron muchísimo a esta nueva modalidad de encuadres flexibles también que nos hicieron conocer como una propuesta pedagógica novedosa, en donde también lo flexible y lo estable nos remite un poco a lo que en relación al encuadre, el encuadre clínico, el encuadre escolar, nos hace pensar a André Green, por ejemplo, otro referente del psicoanálisis contemporáneo, cuando piensa y Piera también, cuando piensa en la permanencia y en el cambio, ¿no? ¿Qué es lo estable y qué es lo flexible en la escuela? ¿Qué es lo qué es lo que se flexibiliza y qué es lo que requiere sostener una estabilidad? ¿Qué es el núcleo duro, el hardcore, digamos, de la escuela, ¿no? Nosotros pensamos que justamente la escuela es ese lugar de encuentro con el otro, que renueva oportunidades de encuentro, que muchas veces suscitan contradicciones, antagonismos y hasta oposiciones con los orígenes, que resultan en conflictivas singulares para los sujetos,
que vuelvo a decir, son materia prima para la intervención pedagógica en la escuela. Entonces, ¿qué es lo que se sostiene con estable? El encuentro con los otros, un docente que en una posición de estabilidad ordena los intercambios, posibilita señalar las contradicciones, los comentarios, los señalamientos como oportunidades para generar procesos reflexivos en los alumnos. Una de las preguntas, por ejemplo, es la inclusión de la tecnología, ¿no? Que uno se preguntaría en la escuela, que esto ha tenido ya un ingreso masivo y muy significativo. La tecnología, ¿cuánto? La tecnología, ¿para qué? Porque el núcleo duro, vuelvo a decir, es la calidad de encuentro con el otro que suscita la desestabilización de lo hasta entonces tenido por cierto y seguro. La tecnología como instrumento, la tecnología como medio, la tecnología como fin. Yo con esto voy terminando. Te voy a dar paso a vos, Silvia, para hablar de intervenciones. Y bueno, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias, Victoria. Siempre es un gusto escucharte. Y esta vez también ha sido un gusto. Em, y les cuento, digamos, em, cómo hemos llegado a algunos de los conceptos que intentamos transmitir, también a modo de instrumento, también a modo de operacionalizar apertura de puertas, que no son definitivas, que no son para ver exactamente lo mismo, pero que sin embargo implican nuevas transformaciones en el pensamiento. Es interesante pensar que durante muchísimos años, en especial en aquellos años en los cuales hemos trabajado en la cátedra de psicopedagogía clínica, pusimos nuestro enfoque en las características dinámicas del proceso de aprendizaje que otorgaban algún tipo de oportunidad de transformación en la constitución de subjetividad. Es decir, que le otorgaban a cada sujeto, desde las modalidades características, esa oportunidad de generar un enriquecimiento potencial, una oportunidad de transformación. Esto tiene que ver con aquello que nos definió a lo largo de muchos libros, em, todos ellos por suerte editados por la editorial Paidós. Digo por suerte porque tiene una distribución nacional iberoamericana bastante interesante, con lo cual el libro vuela desde los inicios de su publicación. Pero la mayoría de ellos están dedicados con mucha profundidad a ver condiciones de diagnóstico, oportunidades de cambio, etcétera, etcétera, en relación específicamente al proceso de aprendizaje, en relación con las características singulares de la producción simbólica en cada sujeto, entendiendo como oportunidad de producción simbólica aquella dinámica que tiene que ver con ejes interpretativos en el campo social de los objetos existentes. Ocurre que a lo largo del tiempo, y habiendo en todo caso, habiéndose complejizado la oportunidad interpretativa de la incidencia del campo social en la constitución de subjetividad, decidimos realzar aquellas instituciones que de uno u otro modo la sociedad oferta como microrepresentativas de su organización específica. Una de ellas, y fundamental, porque al ser un derecho obligatorio de características ciudadanas que tiene que ver con la participación común en todos los sujetos, por ello se llama escuela común, daba la oportunidad de la incorporación de diferenciaciones
en las particularidades del campo social en todos los sujetos. Es decir, es una escuela que ya no solo es inclusiva, como fue interesante formular para todos nosotros, sino que es una escuela común. Nosotros tomamos la definición de lo común de un autor francés sumamente interesante, dos, que se llaman Christian Laval y Pierre Dardot, que en todo caso son autores franceses que escribieron un libro muy importante acerca de qué es la definición de lo común. El libro es importante, pero es tan sencilla su definición como decir que común pertenece a aquello que como eje poblacional puede ser compartido en alguno de sus rasgos. Esto no quiere decir que todo es común, sino que común es aquello que desde la diferencia hace en todo caso a la oportunidad de sorpresa por dicha diferencia. Es decir, que lo común es lo socialmente compartido. Es indudable que uno de los aspectos que tienen que ver con lo socialmente compartido es aquel que la sociedad impone como modo de relación predominante. Y en este modo de relación predominante, ya desde hace muchísimos años, digamos que casi un siglo, participamos de un tipo de sociedad impuesta por características de producción que otorga un sesgo absolutamente meritocrático e individualista y que está caracterizando a la calidad de relaciones sociales existentes. Este rasgo, que es rígido, que se ha impuesto, que instrumentaliza, en todo caso, sus elementos específicos en el uso de, de la informática, que es aquello que comienza a imponerse con una perspectiva que ojalá pueda ser así y leída de otro modo, que es, en todo caso, la oportunidad coparticipativa universal, como puede ser el uso de las redes, em, que si bien se coparticipa en el uso de las redes, estas redes resultan ser apropiadas por uno solo de los individuos que a través de una pequeña pantalla intercambia características específicas de su modo de ver el mundo. En algún momento, esto pudo ser una gran promesa, que es la promesa de la equidad. Sin embargo, y de acuerdo a las formas particulares de organización de la sociedad, comenzó a ser un eje en la discriminación. Y esto lo vemos muy claramente en una serie que, por suerte, se ha popularizado muchísimo, por suerte porque permite el ingreso por la ventana de algunas conceptualizaciones sumamente interesantes que tienen que ver con una pregunta alrededor de las redes que refuerzan un sesgo social rígido, imperante, vehiculizado en las redes, que es el individualismo y la meritocracia, como para ser compartido en las amenazas que establece si trabajamos en la imposición de este nuevo tipo de rasgo social, que es el de la imposición de la informática en el individualismo, y que nos lleva a perder a la escuela como una institución compartida y común, pero cuidado, en la cual se puedan elaborar aspectos pasibles de ser incluidos en el realce de la subjetividad en el aprendizaje. En determinados momentos estudiamos y focalizamos en el aprendizaje, en la potencialidad de las transformaciones subjetivas y en este momento empezamos a teorizar
sobre la complejidad de la subjetividad y oportunidad que ofrece la escuela. Cuando nosotros presentamos el libro en Paidó fue muy interesante porque nosotros no le pusimos ese título. Nosotros pusimos un título con un sesgo clínico más importante, que fue Subjetividad y Espacio Escolar. Y en Paidós nos devolvieron el título como un modo de interpretación que tenía que ver con eh, subjetividad y escuela. Porque esto lo entienden todos, nos dijeron. Y en realidad es un argumento interesante, es un argumento de venta, de circulación, mientras que subjetividad y espacio escolar se circunscribe a un grupo etario que parece ser que la novedad es que no sea el único como para que algunas de las ideas que intentamos transmitir puedan enriquecerse. Pero claro, nosotros fuimos entendiendo esto y nos pareció excelente, porque, bueno, la pregunta en todo caso es, ¿y qué de común pierde la escuela